¿Alguna vez te detuviste a pensar qué relación existe entre ciertos fusiles históricos que, aunque pertenecen a épocas distintas, parecen tener un parentesco tecnológico sorprendente? Si disfrutas de historias reales sobre cómo la ingeniería militar influyó en la evolución del equipamiento del siglo XX, lo que vas a escuchar ahora te va a mantener pegado a la pantalla, porque hoy exploraremos el origen agitado del Sturmgewehr 44, un proyecto que emergió casi a contracorriente y que terminó redefiniendo la forma en que muchas naciones diseñan sus fusiles de servicio en la actualidad. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el soldado alemán promedio estaba equipado principalmente con un fusil de cerrojo clásico, robusto y preciso, el Karabiner 98K. Aunque las fotografías de la época suelen mostrar a tropas alemanas portando armas automáticas modernas y muy reconocibles, modelos que la propaganda utilizó hasta el cansancio para reforzar una imagen de modernidad absoluta, la realidad logística era muy distinta. Aquellas armas más avanzadas existían, sí, pero su presencia en el frente era mucho más limitada de lo que el material propagandístico hacía parecer, lo que produjo durante años una percepción distorsionada sobre el armamento realmente utilizado. Mientras tanto, el fusil de cerrojo continuaba siendo producido por millones, convirtiéndose en el pilar que sostenía a la infantería. En contraste, los dispositivos automáticos de apoyo, mucho más complejos y costosos, tenían un rol esencial en proveer volumen de fuego, pero su peso los hacía poco prácticos para espacios reducidos, lo que limitaba la capacidad de los soldados para desplazarse y actuar en entornos urbanos o en cámaras estrechas dentro de edificios. Aún así, Alemania tenía una obsesión casi permanente por modernizar su equipamiento, incluso cuando eso significaba exigir más de su industria de lo que era razonable. A medida que la guerra avanzaba, el tipo de combate cambió radicalmente. De grandes distancias abiertas, pasó a enfrentamientos dinámicos, en ruinas, zonas industriales y, sobre todo, ciudades donde los enemigos podían aparecer a pocos metros. En estas condiciones, el viejo fusil de cerrojo, aunque extraordinariamente preciso y capaz de alcanzar objetivos a más de 1 kilómetro, no conseguía ofrecer la respuesta rápida que el nuevo tipo de combate exigía. El cartucho utilizado por este fusil era extremadamente potente, diseñado para impactos significativos a largas distancias, pero ese mismo nivel de energía resultaba innecesario en la mayoría de las situaciones reales. Por esa razón, los soldados recurrían a armas compactas para combates muy cercanos, mientras observaban cómo otros ejércitos comenzaban a equiparse con fusiles semiautomáticos que mejoraban la cadencia sin renunciar a la estabilidad del disparo. Esto motivó la creación de un modelo alemán semiautomático que intentaba reducir esa desventaja, aunque seguía utilizando un cartucho demasiado potente para las distancias más comunes en la guerra moderna. Estudios posteriores mostraron algo clave. La gran mayoría de los enfrentamientos ocurría a menos de 300 metros. Allí, un fusil de gran potencia era más de lo necesario, mientras que las armas de calibre reducido, diseñadas para cortísimas distancias, perdían efectividad muy rápido. Esta zona intermedia no estaba cubierta por ningún tipo de arma estándar de la época, y fue justamente en ese vacío donde surgió la idea revolucionaria: crear un cartucho intermedio y un fusil capaz de ofrecer control, alcance moderado y una velocidad de disparo adecuada para situaciones dinámicas. Décadas antes, en 1918, un oficial alemán había advertido que los fusiles tradicionales desperdiciaban energía y rango útil,
insistiendo en que el futuro estaría en un cartucho menos potente y un fusil capaz de disparar más rápido. Sus ideas fueron ignoradas, principalmente porque Alemania ya estaba experimentando con armas automáticas compactas y temía diversificar demasiado su arsenal con proyectos adicionales. Pero con el tiempo, la necesidad se volvió evidente. Justo antes de que estallara la guerra, se solicitó formalmente el desarrollo de un cartucho más corto que permitiera crear un arma adecuada para este nuevo concepto. Se realizaron pruebas acortando un cartucho existente, reduciendo su longitud para limitar su potencia sin eliminar su estabilidad en vuelo. Finalmente, en 1941, se adoptó oficialmente un cartucho intermedio que lograba un equilibrio perfecto, menor potencia que un cartucho de larga distancia, pero muchísimo más efectivo y estable que un proyectil de arma compacta. Su velocidad era suficiente para un combate a media distancia, mantenía una trayectoria relativamente plana y permitía disparos más controlados desde el hombro, elemento clave para mantener el dominio del arma durante ráfagas continuas sin perder precisión. Con ese cartucho como base, se abrió la puerta a un nuevo tipo de fusil que en aquel momento ni siquiera tenía un nombre completamente definido. El proyecto comenzó bajo la idea de crear una carabina automática, una categoría que no existía con claridad hasta entonces. Para desarrollarla, se adjudicaron contratos a 2 compañías para que diseñaran prototipos que funcionaran tanto de manera semiautomática como automática, aprovechando las ventajas del nuevo cartucho. A pesar de su potencial, el proyecto avanzó lentamente. Las prioridades de producción estaban en otros lugares y hay registros que sugieren que las autoridades más altas del país no estaban del todo convencidas del concepto. Aún así, hacia 1942, las 2 empresas habían completado sus modelos iniciales y comenzaron las pruebas comparativas. Ambos modelos compartían principios básicos, pero diferían en ingeniería interna, sistemas mecánicos y soluciones técnicas para gestionar los gases que impulsaban el mecanismo. Uno de los prototipos, desarrollado por un diseñador alemán muy reconocido, utilizaba un pistón ubicado sobre el cañón para accionar el sistema interno. Su funcionamiento variaba según el modo de disparo seleccionado, incorporando mecanismos pensados para mejorar el control del arma. El otro prototipo, desarrollado por una empresa distinta, utilizaba un diseño menos común basado en un pistón anular que rodeaba el cañón, una solución técnica particular para la época. Estos enfoques distintos reflejaban la búsqueda de una plataforma confiable y moderna que pudiera adaptarse a múltiples escenarios del conflicto. Las primeras versiones de este proyecto utilizaban cargadores curvos desmontables de 30 unidades, un formato elegido porque facilitaba la alimentación constante del mecanismo y aceleraba la recarga bajo presión. La mayor parte de sus componentes estaban fabricados con láminas de acero moldeado y coronas de madera resistentes, una combinación que permitía producir grandes cantidades sin necesidad de procesos complejos o materiales escasos. Gracias a esa estrategia industrial, los prototipos pudieron enviarse rápidamente a unidades seleccionadas en la zona oriental, donde pequeños grupos de especialistas comenzaron a evaluarlos en condiciones reales y a enviar informes detallados sobre su comportamiento. Con el paso de pocas semanas, uno de esos modelos iniciales, conocido como H, empezó a destacarse de forma evidente. Era más sólido, menos propenso a fallos y transmitía una sensación de fiabilidad que superaba al modelo Welve, desarrollado en paralelo. Los operativos valoraron especialmente que ofreciera un nivel de potencia muy superior al que estaban acostumbrados, que permitiera alternar entre disparos controlados y ráfagas continuas y que mantuviera un alcance efectivo mucho mejor que el de los equipos compactos que se usaban normalmente. Esa combinación generó entusiasmo inmediato entre quienes tuvieron la oportunidad de probarlo en primera línea. A partir de esos reportes, los ingenieros reforzaron el desarrollo e incorporaron mejoras solicitadas directamente por los usuarios. La más
importante fue la implementación de un sistema de cierre totalmente sellado que ayudaba a mantener la precisión y protegía el mecanismo del polvo, el barro y la humedad, elementos constantes en escenarios de combate prolongado. En lugar de continuar con dos líneas de prototipos separadas, los diseñadores combinan las mejores características de cada uno y crean un modelo híbrido mucho más eficiente. Esta versión finalizada entraría en producción en 1943 bajo la denominación técnica de un equipo automático compacto destinado a unidades regulares. Lo curioso es que el nombre no fue elegido al azar. En la cúpula de mando existía la convicción de que los equipos de gran potencia y los modelos automáticos tradicionales eran totalmente suficientes para afrontar la situación del momento. La idea de utilizar un cartucho más corto y de menor impulso era vista con escepticismo, considerándose innecesaria y poco práctica. Por esa razón, se bloquearon nuevos desarrollos que no encajaran en los estándares ya aprobados. Ante ese obstáculo, el departamento responsable optó por modificar discretamente la nomenclatura del proyecto y presentarlo como si fuera simplemente una variación de los equipos automáticos ya existentes. Así lograron mantener el programa en marcha sin generar discusiones internas, permitiendo que el equipo continuara siendo probado sin llamar la atención de los altos mandos. La historia cuenta que todo se mantuvo así hasta que un oficial, convencido del potencial del prototipo, comentó abiertamente que deseaba recibir más unidades del nuevo modelo avanzado que estaban usando en operaciones de campo. Ese comentario puso en evidencia que algo se estaba ocultando y finalmente el proyecto fue revelado. Al conocer la existencia del diseño, se solicitó una demostración formal. Aunque inicialmente había dudas, la prueba práctica cambió la percepción por completo. El equipo mostró estabilidad, precisión y una capacidad de adaptación que no se había considerado posible. Los informes positivos provenientes del frente terminaron de consolidar la aprobación total para impulsar la producción. Y como ocurría con muchos proyectos importantes de la época, se decidió que un nombre más contundente ayudaría tanto a motivar a las tropas como a transmitir una sensación de innovación. El modelo MP-43 adoptó entonces una nueva designación que hacía referencia a un equipo de avance, una expresión diseñada para inspirar determinación y confianza. A partir de 1944, el modelo fue aceptado oficialmente y recibió su denominación definitiva, lo que abrió la puerta a una expansión masiva de la producción. Las fábricas comenzaron a trabajar a un ritmo acelerado, con el objetivo de entregar la mayor cantidad posible en un momento en el que se necesitaba una mejora urgente del equipamiento disponible. Una de las razones por las que este diseño se volvió tan atractivo para la industria era su facilidad de fabricación. Mientras que los equipos tradicionales requerían muchas horas de trabajo especializado, este modelo podía ensamblarse mucho más rápido. Los cálculos indican que en el tiempo necesario para fabricar un único equipo de acción manual tradicional, se podían producir entre 3 y 4 unidades de este nuevo sistema. Algo crucial en un periodo donde los recursos materiales y humanos estaban comprometidos por los constantes ataques a la infraestructura. El diseño final incluía un cargador de 30 unidades y un ritmo de funcionamiento moderado que facilitaba el control incluso en situaciones de tensión. Su peso, ligeramente superior a los 5 kilos, lo convertía en un equipo estable y manejable. A nivel ergonómico, incorporaba elementos que más tarde influirían en generaciones completas de diseños posteriores. Una empuñadura cómoda, una culata firme que absorbía mejor el retroceso, y un selector accesible que permitía cambiar el modo de uso rápidamente. Otro detalle innovador era la ubicación del tirador lateral, situado a la izquierda, para que el operador pudiera resolver atascos o reemplazar el cargador, manteniendo la mano dominante en la posición de disparo. Las primeras versiones incluso tenían soportes para accesorios como visores o lanzadores, aunque estos complementos fueron eliminados más adelante
para acelerar la fabricación. Aún así, los ingenieros continuaron experimentando con variaciones y prototipos, buscando constantemente nuevas mejoras sin detener la producción principal. Uno de los desarrollos más peculiares asociados a este equipo fue un accesorio llamado Krumlauf, un añadido metálico curvado que se fijaba al extremo del cañón y que tenía un propósito casi increíble: desviar físicamente la trayectoria del proyectil para permitir disparar sin exponerse directamente. La intención era que, en entornos urbanos o desde el interior de vehículos blindados, un operador pudiera cubrir un ángulo sin asomarse, reduciendo el riesgo en situaciones donde incluso un movimiento mínimo podía ser peligroso. La idea parecía casi salida de la imaginación, porque obligar a un proyectil de alta velocidad a seguir una curva es algo extremadamente complejo. Aún así, se diseñaron versiones con 3 grados distintos de curvatura: 30, 45 y hasta 90 grados. Las pruebas demostraron rápidamente que la variante de 30 grados era la única con resultados aceptables. Aunque el proyectil se deformaba al atravesar la sección curvada, todavía conservaba suficiente forma para ser efectivo a distancias cortas y medias. Las evaluaciones lograron impactos en siluetas humanas a aproximadamente 50 y hasta 100 metros, algo sorprendente considerando la naturaleza extrema del diseño. Sin embargo, esta innovación tenía un precio alto. La presión ejercida sobre el material reducía drásticamente la vida útil del accesorio, que comenzaba a agrietarse después de unos 300 disparos. En los modelos de 45 y 90 grados, la durabilidad caía aún más y el proyectil solía fragmentarse dentro de la curva, haciendo que solo salieran restos por la salida, transformando el disparo en una especie de dispersión similar a una escopeta improvisada. Además, intentar apuntar con precisión más allá de unos pocos metros era prácticamente imposible. Pero esta no fue la única experimentación ambiciosa del periodo. En paralelo, se desarrolló un sistema de visión nocturna adelantado a su época, conocido como Vampir. Su versión experimental, denominada Zilgerat 1229, combinaba un foco infrarrojo con un sensor que permitía observar en completa oscuridad. Era un concepto revolucionario para la época, permitiendo detectar figuras humanas a distancias que variaban entre 70 y 200 metros, dependiendo del entorno. Un pequeño número de estos dispositivos fue enviado al campo a inicios de 1945, aunque su uso real era limitado. El principal obstáculo era su tamaño. Para alimentar el proyector infrarrojo era necesario un enorme paquete de baterías de aproximadamente 13 kilos que el operador debía llevar en la espalda, con cables pasando por el pecho hasta el visor. Aún así, representó un paso importante en la evolución de la tecnología de visión nocturna, utilizada décadas después por ejércitos de todo el mundo. En esta etapa, la intención era convertir este nuevo equipo en la herramienta principal de las unidades de infantería, creando un concepto totalmente distinto de armamento personal. La idea combinaba características de herramientas ligeras, potentes y adaptables, algo que sentaría las bases de lo que hoy reconocemos como rifles de uso generalizado. Sin embargo, la situación del país ya era crítica y no existían ni los medios ni el tiempo necesario para reemplazar por completo los modelos anteriores. Por esa razón, este sistema terminó coexistiendo con los equipos tradicionales durante los últimos meses del conflicto. Aún así, su presencia incrementó notablemente la capacidad de respuesta de las unidades, lo cual llamó inmediatamente la atención de los aliados. Tropas estadounidenses y británicas que avanzaban tras el desembarco en Normandía se sorprendieron al encontrarse con esta tecnología, muy distinta de lo que esperaban. De hecho, varios soldados utilizaron ejemplares capturados mientras dispusieran de munición compatible, lo que demuestra el impacto que causó al ser descubierto. Es importante mencionar que la idea de un cartucho intermedio no era exclusiva. En Estados Unidos también se experimentaba con algo similar a través del .30 Carbine,
pero su comportamiento era mucho más suave, casi comparable al de un arma corta y no a un equipo de largo alcance. Por eso, el M1 Carbine terminó funcionando principalmente como una herramienta secundaria dentro del arsenal estadounidense. Aunque este nuevo sistema demostró un valor significativo durante su uso, nunca alcanzó el nivel de influencia que podría haber tenido si hubiera estado disponible en mayor cantidad y más temprano. Para cuando comenzó a aparecer en números considerables, la situación ya no podía revertirse. Aún así, la producción superó las 400,000 unidades, una cifra notable considerando las circunstancias. El legado real de este diseño no fue su impacto inmediato, sino la idea que introdujo: combinar lo mejor de varias categorías en un solo sistema versátil. Tras el conflicto, múltiples naciones estudiaron su arquitectura y adoptaron principios similares para sus propios desarrollos. Entre ellos, los análisis más profundos vinieron del lado soviético, que estudió cuidadosamente cada detalle después de capturar varias unidades, iniciando así una nueva generación de equipos que redefiniría el uso moderno en la infantería. Los análisis realizados después del conflicto mostraron que varias potencias se sintieron atraídas por la idea de emplear un cartucho intermedio. Entre ellas, la Unión Soviética examinó con gran detalle tanto el cartucho alemán acortado como el norteamericano .30 Carbine, estudiando sus ventajas y limitaciones. Esa investigación serviría como base para el desarrollo del 7,62-239 mm, un proyectil que con el tiempo se convertiría en uno de los más utilizados del planeta. Su enorme difusión, presente en incontables enfrentamientos a lo largo de décadas, lo llevó a ser reconocido como el cartucho con mayor número de vidas perdidas asociadas en toda la historia moderna. Una vez creado el nuevo cartucho, los ingenieros soviéticos comenzaron a diseñar un sistema que pudiera aprovechar todo su potencial. Ese proceso dio origen inicialmente al SKS-45, un arma semiautomática robusta y sencilla, utilizada como transición hacia algo más ambicioso. Ese algo terminaría siendo el modelo que marcaría la historia armamentista del siglo XX, el AK-47, desarrollado en 1947, apenas 2 años después del final del conflicto mundial. Esto llevó a una pregunta que se repitió durante décadas. Los soviéticos habían copiado directamente el concepto revolucionario alemán. ¿Y qué tan parecidos realmente son el AK-47 y el diseño alemán que lo precedió? Es cierto que la idea de un sistema compacto, fiable, con un cartucho intermedio y apto para producción masiva fue influenciada por la experiencia alemana. El diseño final soviético mantiene rasgos generales similares, como el cargador curvado, el uso de acero estampado y la intención de crear un equipo fácil de fabricar en grandes cantidades. Pero cuando se analiza la mecánica interna, la historia cambia. El AK-47 no es una réplica del diseño alemán. El sistema de cierre, los mecanismos de disparo y el funcionamiento del seguro emplean soluciones muy diferentes. Lo que sí se puede observar es que el concepto de pistón de gas de carrera larga y el enfoque en la durabilidad tomaron ideas que ya habían demostrado ser funcionales en el diseño alemán, adaptándolas a las necesidades soviéticas. Un detalle curioso es que tras el fin del conflicto, la Unión Soviética recopiló todos los documentos técnicos y conocimientos alemanes que pudo obtener: planos, prototipos, informes de investigación e incluso especialistas. Hugo Schmeisser, figura principal detrás del proyecto alemán, fue trasladado y permaneció 6 años trabajando en territorio soviético. No existe información precisa sobre cuánto aportaron él u otros ingenieros a los desarrollos posteriores, pero su presencia ha alimentado especulaciones durante décadas. Mikhail Kalashnikov afirmó en múltiples entrevistas que su inspiración fue más cercana al rifle Garand estadounidense y que las similitudes externas con el diseño alemán eran más una coincidencia visual que una relación directa. Elementos como la curvatura del cargador,
o el uso de piezas estampadas se convirtieron en características comunes, pero no definieron la mecánica interna del sistema soviético. Por eso, podría decirse que el diseño alemán fue más el padre del concepto que un plano copiado para el AK. Aunque el conflicto mundial terminó en 1945, la vida útil del diseño alemán estuvo lejos de finalizar. Un número considerable de ejemplares capturados siguió circulando por distintas regiones del mundo durante décadas. Algunos aparecieron en los Balcanes, en zonas de Oriente Medio e incluso fueron identificados durante la Guerra Civil Siria en los años 2000, demostrando la increíble longevidad del diseño. Su supervivencia se explica en parte porque durante apenas 3 años se fabricaron más de 820 millones de municiones compatibles, asegurando que estas armas encontraran uso mucho tiempo después de su creación.